Un fuerte saludo para todos mis hermanos de Iglesia Elohim. Qué bendición, un privilegio nuevamente poder estar aquí compartiendo un mensaje con ustedes en esta semana que está enfocada en los padres. Un saludo muy fuerte para todos los hermanos que son padres, para los que van a ser padres. Un fuerte saludo para todos y nada, que el Señor los siga colmando de muchas bendiciones en su hogar, en sus familias, dirigiendo los hogares, siempre guiados bajo la mano del Señor. Qué bonito poder estar compartiendo esta semana en esta campaña de Hombre de Fe. Pues bueno, el tema del que les vengo a hablar el día de hoy es acerca de una lectura que encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, acerca de Jesús sana a un paralítico. Lo encontramos en varios textos, tanto en Marcos como en Lucas, pero hoy nos vamos a enfocar en el texto que aparece en Marcos 2, del 1 al 12. ¿Por qué? Porque es un texto que lo tiene un poco más completo, está más estructurado y tiene un poco más de detalles, que eso es lo que queremos analizar en el día de hoy. Pero antes que nada, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a enfocar en oración a pedirle al Señor que nos dé claridad, que nos dé entendimiento y que podamos disfrutar de este momento, de compartir la palabra, de compartir su palabra. Así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Señor, buen Dios, te damos gracias por este momento que nos permites compartir, Señor. Te encomendamos este momento, esta predicación, Señor, de principio a fin, que seas tú guiando cada una de las palabras que voy a compartir con los hermanos, cada una de las ideas que tú has puesto en mi corazón, Señor, para poder traer un mensaje claro, un mensaje de fe para esos hombres, para esas personas, para esas mujeres, para todos aquellos que estén escuchando este mensaje en este día, que sea de gran bendición para sus vidas, así como lo está haciendo para la mía. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Entonces, como les decía, vamos a abrir nuestras Biblias en el texto del día de hoy que vamos a enfocar. Es en Marcos 2. Vamos a leer los versículos del 1 al 12 para entrar todo completo, lo que es este relato acerca de Jesús sana a un paralítico. Y nos dice Marcos 2, del 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo a un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados, sino solo Dios? Y conociendo a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico entonces: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Dios bendiga su palabra. Encontramos aquí detalles muy interesantes, ¿no? Entonces, pues eso está enfocado en mi predicación del día de hoy, que la he titulado La fe que carga a otros. Ese es el título de la predicación del día de hoy. Porque una fe auténtica nunca piensa solamente en llegar ella sola, o sea, la persona sola hasta Jesús. Una fe auténtica hace todo lo posible por llevar también a otros a Jesucristo. Y eso es lo que quiero que se quede el mensaje. Si para todos los hombres y todas las personas que me estén escuchando en este día, que un hombre de fe no vive únicamente para sí mismo. Un hombre de fe influye, sostiene, guía y acerca a otros
a Jesucristo. Al ver esta lectura, quisiera hacerles una pregunta. Sé que no me pueden responder, pero analícenla mientras estamos haciendo toda la predicación. ¿Cómo se reconoce a un hombre de fe? ¿Cómo creen ustedes? Porque muchas veces pensamos que un hombre de fe es aquel que ora mucho o el que conoce mucha Biblia. O yo me conozco todos los versículos de memoria. El que predica, el que lleva la palabra de Dios a transmitirla, el que canta, muchas veces que estamos en el coro, cantamos, yo no, porque no, Dios no me ha dado buena voz, pero es ese sentido. El que dirige muchas veces también en adoración, también ahí se reconoce a un hombre de fe. Pero cuando abrimos la lectura de Marcos 2, encontramos a 4 hombres que no dicen ni una sola palabra de ellos. Ellos no dicen, en la palabra de Dios no dice que ellos predicaban, no dice, ay, qué bien cantaban estos 4 hombres, no oraron delante de todos para que se abriera así la multitud y los dejara pasar, no hacen ningún milagro. Es que ni siquiera conocemos los nombres de estos 4 hombres. Sin embargo, Jesús quedó impresionado por ellos. ¿Y por qué? ¿Por qué se quedó impresionado nuestro Señor Jesucristo al ver a estos 4 hombres? Porque la fe no se mide por lo que decimos, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por otros. Vamos a enfocar, voy a leer nuevamente para estos versículos que son los que voy a enfocar directamente mi predicación, del 1 al 5. Entró Jesús otra vez a Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces, la fe ve lo que otros no ven. Porque estamos viendo aquí de que, según la lectura que hemos hecho, la casa estaba repleta, porque habían visto que el Señor Jesucristo había llegado y estaba predicando la palabra. Entonces, la casa estaba a rebosar. Todos estaban enfocados en Jesús, porque estaba predicando, estaba hablando. Y en ese momento en ese momento, en cualquier momento, si nos llegara a predicar el Señor Jesucristo, todos estaríamos así como que atentos a lo que nos dijera. Los 4 amigos miraban al paralítico. Ellos iban enfocados, claro, lo llevaban ahí alzado para que no se les cayera, iban enfocados en ese paralítico. Mientras otros estaban escuchando el sermón, estos 4 hombres vieron una necesidad. La fe siempre tiene ojos para el necesitado. Eso hay que tenerlo muy importante. Y un hombre de fe, mis hermanos, no solo ve problemas. Un hombre de fe ve personas. Ve a su esposa que tiene alguna necesidad, algún problema, algo de que quiera hablar, pero no sabe cómo decírtelo. Un hombre de fe ve a sus hijos. Muchas veces yo no tengo la bendición de tener hijos de momento. El Señor ya dirá en qué momento. Pero muchas veces lo veo con mi padre. Muchas veces teníamos nosotros como hijos teníamos necesidades, y nuestros padres, pues por el ajetreo del trabajo, por el cansancio, muchas veces no nos escuchaban o no escuchamos a nuestros hijos. Entonces, un hombre de fe está atento a lo que sus hijos, a lo que su hogar, a lo que su familia necesita. Un hombre de fe ve al compañero que se está alejando de Dios, un hermano en la fe que se ha alejado de Dios y le da una llamada, le escribe un mensaje: hermano, ¿qué ha pasado? ¿Por qué te has alejado? ¿Por qué no has vuelto a la iglesia? Un hombre de fe ve al vecino que necesita esperanza, quizás sea una persona que no conozca de Dios, y nosotros tenemos en nuestras manos una herramienta para poder llegar a él, poder decirle: mira, no estás solo, no estás en esa dificultad que está pasando, no estás solo. Darles la llave de todo lo que todo puede abrir.
Pero ver una necesidad no cambia nada, porque muchos ven, pero pocos hacen algo. Entonces ahí es donde vemos que la fe también carga el peso de otros. Antes de continuar, quisiera darles como un pequeño contexto de cómo eran los techos de Capernaum, de las casas de Capernaum. Muchas tenían escaleras en el exterior, ¿vale? Para permitir como subir al techo, los techos eran planos en todas estas casas y eran construidos con vigas de madera, ramas, barro y paja y aplastada. Entonces era como una cataplasma que hacían ahí para poder tener esos techos. Entonces eran techos que eran planos, que ellos mismos construían con, pues eso, pues con ramas, con barro, con cosas muy artesanales que construían las casas. Entonces, esa fue la manera en la que estos 4 hombres pudieron subir, vieron la escalera, vieron la opción, ¿no? Entonces, estos 4 hombres vieron que podían tener esa opción de poder subir al techo. Estos 4 hombres, o sea, ninguno podía hacerlo solo, porque cargar a un solo hombre en esa situación, en esa condición, era muy complicado. Entonces vemos que estos 4 hombres participaron todos. ¿Mm? Ellos no eliminaron la carga como que, ay, no, esto no lo quiero hacer, no, sino que compartieron. Estos 4 hombres compartieron esa carga de decir, vamos a llevar a este hombre hasta Jesús, para que Jesús pueda hacer su obra en este hombre. Y eso es exactamente lo que hace la iglesia, compartir eso. Y lo vemos, como lo dice la palabra en Gálatas 6:2, que nos dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Quisiera pues en este momento, no sé, hacerles como una pregunta. Yo sé que no me pueden responder, pero igualmente analícenla. ¿Quién está cargando con ustedes en este momento? ¿Mm? O también, ¿a quién estás cargando tú? Porque un hombre de fe nunca vive solamente para sí. Pero entonces, vemos aquí que, continuando con la lectura, vemos que aparece como un pequeño inconveniente. Iban estos 4 hombres llevando al paralítico. Estaban en una situación un poco complicada porque la gente no los dejaba pasar. Pero es ahí cuando vemos que la fe no se detiene ante ningún obstáculo. Estos 4 hombres no se detuvieron ante la multitud, no se detuvieron en que la puerta estaba repleta, no podían pasar. No se detuvieron ante eso, porque muchos hubiéramos dicho, esto está repleto, no podemos pasar. Quizá no era el momento de llevarlo, no era el momento de actuar. O quizá pudieran haber dicho también, no era la voluntad de Dios que en este día se sanara este hombre, que dejara de ser paralítico. También pudieran haber dicho, ¿sabe qué? Mejor volvamos mañana, y a lo mejor el Señor Jesús ya está un poco más liberado. Ellos dijeron, subamos al techo, porque la fe nunca busca excusas, busca siempre caminos. Y me llama mucho la atención la perseverancia de estos hombres. Esa es la perseverancia que busca nuestro Señor en estos días. Un padre de fe sigue orando por su hijo, aunque pasen años. Yo sé que mis padres, allí donde quiera que se encuentren, mi papá, no vivimos juntos, ni siquiera vivimos en el mismo continente, pero yo sé que él está orando por mí, así como yo oro todos los días por él. Sé que él me tiene siempre en su corazón, siempre nos tiene en sus oraciones. Hemos estado alejados, pero yo sé que estoy ahí en sus oraciones. Así también vemos como un esposo de fe sigue creyendo por su familia, porque muchas veces pasan circunstancias, pasamos problemas, pasamos dificultades, y es cuando nuestra fe se ve como que, no, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué circunstancias estoy haciendo para que me pasen estas situaciones? Pero debemos tener fe,
por nuestros hijos, por nuestras esposas, nosotros somos la cabeza del hogar, como lo dice la palabra, y debemos llevar esa batuta en nuestro hogar. También vemos que un amigo de fe no abandona fácilmente. Que muchas veces podemos tener un compañero de trabajo, un amigo de toda la vida, que quizá esté en el momento en el que necesite realmente tener ese encuentro y quiera tener ese encuentro, y nosotros porque estamos ocupados, porque estamos cansados, porque ya le he insistido muchas veces y él no ha querido ir a la iglesia, no ha querido escucharme, no debemos darnos por vencidos y abandonarlos. Al continuar con el relato, vemos algo impresionante, algo que solamente alguien como el Señor Jesucristo pudo haber visto. Porque como les decía, muchos veían a la multitud, muchos veían al paralítico, pero el Señor Jesús vio algo muy, muy valioso. Y eso lo destacamos en el versículo 5 de Marcos 2, que nos dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Jesús vio la fe que tenían estos 4 hombres. Y me parece muy bonito, por eso escogí, como les mencionaba, este relato está tanto en Mateo como en Lucas. Escogí el relato de Marcos porque Marcos escribió esta historia no para que admiráramos a los 4 hombres, no, sino para que viéramos el tipo de fe que Jesús reconoce. El versículo clave en este es el 2.5. En todo el texto que podemos encontrar aquí, el versículo 5 es el más clave. Porque no era el milagro en sí lo que estaba haciendo, levantarlo, quitarle esa enfermedad que tenía este hombre, sino lo que estaba ocurriendo aquí al ver Jesús la fe de ellos. La fe no escuchó, no se escribió. La fe se vio. Entonces, me preguntarán ustedes, ¿cómo se puede ver la fe? Porque la fe no tiene un color, no tiene una forma definida. Mira, esta es la fe. Pero Jesús la vio. ¿Y por qué Jesús vio esto? Porque la fe siempre deja evidencia. Se puede ver cuando alguien sirve en su iglesia. Se puede ver que lo está haciendo por fe, realmente de corazón. Se puede ver cuando alguien perdona, cuando perdonamos esos agravios que nos han hecho y los dejamos pasar. ¿Por qué? Porque tenemos esa fe de decir, mi corazón está tranquilo, mi corazón está limpio, no tengo por qué tener rencor contra esa persona. La fe también se puede ver cuando alguien permanece, que es constante, a pesar del cansancio, a pesar del agotamiento, a pesar de miles de circunstancias, del desánimo, de todo lo que nos puede pasar a lo largo de nuestra día a día. La fe permanece y nos hace que permanezcamos ahí firmes, constantes. La fe se puede ver cuando alguien carga a otro, como les decía hace un momento, esos amigos que muchas veces están ahí necesitando de nosotros, que le podamos ayudar, que le podamos dar ese empujón. Esa es la idea y esa es nuestra tarea, ¿no? El Señor Jesucristo nos ha mandado esa tarea de que prediquemos su palabra, de que los acerquemos a todos los que podamos, hasta el último rincón del mundo, que los acerquemos a sus pies. Vemos que la fe en ese momento pues era invisible para todos los demás, pero terminó siendo visible por sus acciones. Vemos en Santiago 2:17 que nos dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y no quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo de que las obras vayan a salvarnos. Entre más obras hagamos, ya tenemos la salvación asegurada. Es que la verdadera fe siempre produce obras en nosotros. Si tenemos esa verdadera fe en nuestro interior, vamos a hacer buenas obras, vamos a hacer eso. Es como ese plus que viene adicionalmente al tener pues, a Cristo en nuestros corazones. Y cuando Jesús vio esa fe, hizo mucho más
de lo que estos 4 hombres habían imaginado. Ahí es cuando la fe lleva hasta Jesús, así como estos 4 hombres lo llevaron delante de Jesús, para que Jesús en ese momento hiciera todo lo demás. Y lo más importante, más que llevar a ese hombre a, quién sabe de dónde lo traerían, quizá lo traerían desde muy lejos. Entonces no pasaba nada en ese momento, quizá lo traían de una distancia muy larga, pero eso no importaba. Los 4 amigos llevaron al paralítico, pero ellos no podían hacer algo tan importante como perdonarlo, no podían sanarlo, no podían darle una nueva vida. Ellos, digamos, hicieron su parte, que fue una parte importante, llevarlo hasta la presencia de Jesús. Pero Jesús hizo lo más importante, Jesús hizo su parte para la que Él vino a este mundo, a salvar sus pecados, a perdonarlo. Como eso le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. No le dijo ahí, ay, ya eres sano, levántate, he sanado tus piernas, he sanado tu salud, ya tienes vitalidad, levántate y corre. No, tus pecados te son perdonados. Así que nosotros, cuando acercamos a otros a Cristo, no cambiamos corazones, no salvamos personas, no convencemos a nadie. Nuestra responsabilidad realmente es acercarlos a Cristo. Y es Jesús quien transforma totalmente la vida, así como ha transformado nuestras vidas. Jesucristo es el que hace que todas las personas que se acercan a Él, que lo aceptan de corazón, tengan esa transformación. Dios nunca nos pidió salvar personas. No. Nos pidió llevarlas a Jesús. Y esa es nuestra tarea, la tarea más importante que tenemos, la tarea, una encomienda muy, muy, muy valiosa. La campaña de esta semana me parece muy, muy bonita. Un hombre de fe. Y un hombre de fe no es solamente el que cree, es el que usa su fe para levantar a otros. Estos 4 amigos nunca imaginaron que su historia sería predicada durante 2000 años. Nunca se imaginaron que yo estaría en este momento aquí trayéndoles esta predicación a ustedes acerca de este relato, ¿no? Para nada. Es que me parece algo tan maravilloso y a la vez tan impresionante de que ni siquiera sabemos los nombres de estos 4 hombres. Aparecen en el relato y después desaparecen. Ya no volvemos a saber nada más de ellos. Y, como les decía, no sabemos ni si se llamaba Pepito, Juanito, nada. Pero Dios sí conocía sus nombres. Porque Dios siempre recuerda a los que cargan con otros. Para la memoria de los demás, pues esos hombres pasaron desapercibidos, pero Dios los tenía muy presentes. Y eso es lo que pasa con nosotros. Cuando acercamos a más personas a Cristo, Dios nos tiene siempre, siempre muy presentes. Quiero dejarles unas preguntas para que ustedes vayan como analizando. Sé que les he dejado muchas preguntas, pero esa es la idea de los mensajes, esa es la idea de las predicaciones, que salgamos pues con un corazón tocado, con un decir, oye, me llamó mucho la atención esto que estaba diciendo. Y las preguntas que le voy a dejar el día de hoy es, ¿quién fue uno de esos 4 amigos en tu vida? Acuérdate, ¿quién te acercó a Cristo? ¿Quién fue ese amigo que te acercó? Yo lo tengo muy claro, doy testimonio. Fue mi esposa David fue la que, cuando éramos solamente amigos, ni siquiera éramos novios ni esposos, nada, éramos solamente amigos. Ella fue la que poco a poco fue acercándome. Mira, oye, yo hago un devocional todas las noches, ¿te gustaría hacerlo con? Venga, vamos, de amigos. Lo hacíamos con nuestra amiga Wendy también, los 3 lo hacíamos. Y era algo muy bonito, o sea, empezó como algo nuevo para mí,
algo divertido, algo que siempre quise hacer, pero siempre me daba sueño, me daba pereza, me daba flojera hacerlo solo. Pero con otras personas me animé y mira dónde estoy ahora. Dios está haciendo muchos cambios en mi vida. Dios ha hecho grandes transformaciones. Otra pregunta también es, ¿quién necesita que tú seas uno de esos 4 amigos en este momento? Todos tenemos algún amigo que está necesitado, algún familiar, alguna persona. Y pues ese es el mensaje que les dejo para ustedes, mis hermanos que están escuchando este mensaje el día de hoy, que identifiquemos a ese amigo que necesita, quizá no sea un paralítico, quizá no sea una persona que necesite eso, pero tiene un corazón necesitado, tiene un corazón fracturado, tiene un corazón dolido, tiene un corazón que necesita que lo acerquemos a Cristo. Y ya la última pregunta es, ¿qué obstáculo necesitas romper para llevar a alguien hasta Jesús? Como les decía, los techos de las casas de Capernaum eran techos, pues, no eran tan estructurados como los de hoy, pero estaban duros. O sea, era una tarea engorrosa, era una tarea que llevaba tiempo, ir, romper, abrir, para poder llevar a este hombre. Y estos 4 amigos lo hicieron sin vacilar, sin pensar en las consecuencias de, madre mía, después me va a tocar pagar el techo que acabo de romper. ¿Qué me va a pasar después con la persona del dueño de la casa? Voy a tener que responderle por su casa. Los amigos no pensaron eso. Entonces, ¿qué obstáculos estamos teniendo en este momento de nuestra vida para acercar a alguna persona a Cristo? Puede ser que compañero de trabajo, puede ser algún compañero de la universidad, puede ser un compañero amigo de toda la vida que se está perdiendo, que se está alejando. Puede ser incluso un mismo hermano de la iglesia que se ha alejado, que ya no quieren volver, que no quiere regresar. ¿Qué obstáculos estamos teniendo? Rompamos esos obstáculos. Vamos, acerquemos, busquemos, llamemos, escribamos. Acerquemos a esa persona, hagamos nuestro trabajo, hagamos nuestra tarea. La mayor evidencia de una fe madura no es cuánto sabemos de Biblia, cuánto sabemos de Dios, cuántos versículos nos sabemos de memoria. La mayor evidencia de fe en nuestras vidas es a cuántas personas estamos acercando a Cristo. Esa es realmente la tarea, esa es realmente nuestra función y nuestro objetivo, acercar a cuantas más personas podamos a Cristo. Ese es pues, el mensaje que les dejo para el día de hoy, mis hermanos, que podamos tener eso siempre presente. Porque un hombre de fe no vive únicamente para sí mismo. Un hombre de fe influye. Un hombre de fe sostiene. Un hombre de fe guía y acerca a otros a Cristo. Ese es el objetivo. Y eso es lo que debemos hacer en todos los lados, como hombres de fe. En esta semana el Padre, usted, ¿cómo está funcionando? ¿Cómo está haciendo las cosas para con sus hijos, para con su esposa, para con sus hermanos, para con sus primos, para con todas aquellas personas que te rodean? ¿Cómo estamos haciendo las cosas? ¿Estamos siendo influyentes? ¿Les estamos hablando de Cristo? ¿Estamos sosteniendo nuestro hogar sobre bases sólidas, que es la base de la palabra de Dios? ¿Estamos guiando a esas futuras generaciones a ese objetivo? Estamos diciéndole, mira, nosotros hacemos las cosas así de esta manera. En este momento vivimos en un mundo que se está cada vez complicando más, pero escuché una predicación de un pastor que decía una frase que me llama mucho la atención, que es, lo bueno de todo esto es lo malo que se va a poner. Y esa es una frase muy curiosa de pensar lo bueno que está ocurriendo, o sea, lo bueno que es de lo malo que se está poniendo toda la situación, es que cada vez nos estamos acercando más a poder estar en el reino de Dios. Entonces, ¿cómo están nuestros corazones? ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo están nuestros hogares? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo estamos acercando más personas a Cristo? Esa tarea que tenemos.
Bueno, mis hermanos, pues este ha sido el mensaje de esta campaña de Hombre de Fe. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Cerramos nuestros ojos y decimos, Señor, buen Dios, te damos muchas gracias por permitirnos la oportunidad de compartir el mensaje en esta tarde, en este día, en esta mañana, con el momento en el que estén escuchando. Señor, permítenos que podamos ser esos hombres de fe que tú realmente necesitas utilizar. Esos hombres de fe que tengamos conscientes y tengamos verdadera constancia de esa tarea, de esa encomienda que tú nos has dejado. Que podamos acercar a esas personas que sabemos quiénes son, que ya los tenemos identificados, pero quizá por pena, quizá porque no tenemos confianza, quizá porque no queremos, no nos acercamos a ti, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú transformando nuestros corazones, nuestras mentes, que cada día, Señor, podamos hacer las cosas según tu voluntad, porque decir, Dios, haz tu voluntad en mí, puede sonar muy fácil, pero es algo, una palabra muy poderosa, es una frase muy, muy, muy poderosa. Decir, Señor, haz tu voluntad en mí, porque después acatar la voluntad de Dios quizá no nos puede gustar, quizá puede ser difícil, pero es algo que debemos hacer, porque por algo lo estamos pidiendo, por algo lo estamos diciendo, por algo lo estamos declarándoselo al Señor, que seamos ese instrumento. Y si la decisión, la voluntad de Dios es que seamos transmisores de su palabra, que esa es la tarea más importante que nos ha dejado, pues aquí estamos, hagámoslo con un corazón dispuesto. Llevemos el mensaje a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a todas aquellas personas que necesiten. Siendo así, hombres de fe, una fe sólida, una fe verdadera, una fe auténtica. Te damos gracias, Padre bendito, por permitirnos compartir este mensaje y aprender siempre de tu palabra. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Pues bueno, mis hermanos, nuevamente un privilegio para mí que Iglesia Elohim pues, me permita compartir el mensaje. Un saludo para mi suegra Carmen, para mi suegro Víctor, para toda la congregación. Los extraño mucho. Primeramente, Señor, pues prontamente pues, podamos estar nuevamente para allí. Los llevo siempre en mi corazón, igual que mi esposa Debbie también siempre los tiene muy presentes. Y nada, pues mil y mil bendiciones. Muchas gracias por este momento que han compartido conmigo. Espero pues verlos pronto y bueno, hasta una próxima vez. Bendiciones. Hasta luego.